Guía para elaborar una propuesta de investigación. Este es un instrumento didáctico que sirve de guía para elaborar proyectos de docencia. Esto sirve tanto para los estudiantes como los docentes. Además, el docente debe ser empírico. Esto le permitirá descubrir o probar su hipótesis confrontando la teoría con la realidad educativa, con la finalidad de no crear teorías que no se ajusten a la realidad. Tenemos investigaciones teóricas e investigaciones empíricas. En la primera, compara ideas, mientras tanto, la investigación empírica compara ideas con la realidad. Estas dos ideas se complementan y generan una propuesta de investigación, donde aparece qué, cómo, para qué se va a investigar. El problema de investigación. El problema de investigación no solo define qué, por qué y para qué, también enmarca teórica y metodológicamente la propuesta de investigación. Además, empezamos a conocer del tema, identificamos con la situación problemática, observamos posibles variables de estudio, fuentes bibliográficas y fuentes de información. Este capítulo propone determinar el tema de investigación, identificar y definir el problema de investigación, plantear objetivos, plantear metas. También como metas tenemos el capítulo primero de la propuesta de investigación. El tema de investigación. Cuando hablamos del tema de investigación, debemos reflexionar sobre los intereses, necesidades, prioridades del docente investigador. Ver las necesidades educativas, ver la importancia o antecedentes del tema. Si es que ya has investigado por qué no funcionó o si está funcionando, cómo podemos mejorar. Ver la relevancia y originalidad del tema, la viabilidad de desarrollar el tema, destrezas de quien investiga, es decir, de parte del docente o del alumno que está en ese contexto, y el impacto educativo que esto puede tener dentro de esto. También es importante realizar un diagnóstico de las necesidades educativas, la indagación bibliográfica y sistematizar la información. Esto con razón de no tener mucha información que nos pueda ser complicada después de desglosarla o irla poniendo en nuestro proyecto de investigación. Cuando hablamos de identificación del problema, vemos que el propósito es determinar qué se quiere investigar, por qué y para qué se quiere investigar. Esto inicia con el diagnóstico de las necesidades educativas, dudas e interrogantes que tengamos. Según Canales 1986, debemos seguir algunos pasos. Por ejemplo, identificación del área del problema, hace referencia al contexto. Delimitación y definición del problema y formulación del problema. Esto finaliza con la formulación de objetivos. Cuando hablamos de delimitación y definición del problema, nos referimos a que el tema debemos centrarlo bien en nuestra visión debe ser bien centrada en lo que queremos lograr, para que nuestro tema de investigación no sea muy amplio y nos podamos perder en este proceso. La definición del problema. Acercamiento al problema de investigación. En este punto se debe plantear interrogantes generales, se debe observar los antecedentes, la descripción del contexto, cómo se llevaría a cabo el tema de investigación, la explicación de las bases dadas del diagnóstico para delimitar el problema. La definición del problema. Se debe depurar del problema, es decir, se debe quitar lo que no nos sirve, lo que debemos revisar a cada momento, lo que estamos investigando para sacar lo que no nos sirve, lo que vimos en otro punto anterior, la delimitación. Asimismo, ver la fundamentación teórica, si es que podemos encontrar en revistas, si es que podemos... Aquí también además entra las conversaciones con los que es la comunidad educativa, las que están dentro de este contexto educativo. Y también vemos la determinación de puntos que son factibles de ser estudiado y la justificación, donde entra el para qué vamos a estudiar, qué sacaremos estudiando este problema, las necesidades de la comunidad educativa, del contexto que estamos presentando. Y ahora damos punto a lo que es planteamiento del problema. En el planteamiento del problema se debe presentar la relación de variables, formular el problema de investigado por medio de una pregunta con relación a las variables, clasificar el tipo de variables, esto puede ser cualitativa, cuantitativamente, expresar el problema en una dimensión temporal y espacial y reflexionar la viabilidad del mismo. También tenemos como otro punto importante es el planteamiento de objetivos y metas. En el objetivo general se formula en base al problema de investigación, aparece el propósito general, responde qué se debe investigar, comienza con un verbo infinitivo ir, como reflexionar, examinar, etc. También el verbo puede estar relacionado con el tipo de estudio que se va a hacer, por ejemplo. Si decimos examinar, puede ser, vamos a realizar examinar los cursos, examinar el comportamiento de los estudiantes, etc. Mientras tanto, en objetivos específicos tenemos que deriva del objetivo general. Plantea lo que se quiere lograr con variables, persigue el cómo llegar al objetivo general, asimismo comienza con un verbo infinitivo y apoya el cumplimiento del objetivo general. Esto lo podemos ver como una especie de gradas, en donde en el peldaño más alto está el objetivo general, mientras tanto los objetivos específicos es cada grada para lograr ese objetivo. Y en las metas tenemos que se puede plantear una o más por cada objetivo específico. Un claro ejemplo es, por ejemplo, que un proyecto pueda ser leído a través de una revista científica, cuando el tema en general fue que se deseaba hacer un texto de metodología para docentes en el área de lengua y literatura. Asimismo, en todo lo que hemos revisado hasta ahora podemos ver que aparecen, sobre todo resaltan más las palabras de viabilidad, reflexionar, justificar y delimitar el problema. Dentro del marco teórico y los principios teóricos son aquellos que consisten en analizar teóricamente sobre los enfoques de investigación y permiten un objetivo de estudio y una variable dentro de la explicación y el análisis de un marco teórico, marco conceptual, marco referencial o referencia conceptual.
También es en el cual influye un plano teórico y los problemas de investigación de acuerdo al concepto de la investigación. Para algunos de los autores son diferentes entre el marco teórico y el marco conceptual, ya que el marco conceptual se deriva del marco teórico y en ese sentido el marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteados por la diferencia teórica dentro del planteamiento del problema en la investigación. En consecuencia de este documento se ha dado el nombre de marco conceptual al segundo capítulo, porque en el segundo capítulo de este texto, ya que el marco conceptual es el que aborda los conceptos involucrados en los objetivos de estudio. Es decir, necesariamente señalan que el marco conceptual no se acaba con el planteamiento, sino que al transcurso de la investigación mejora y avanza su desarrollo. Por lo cual, desde un capítulo anterior se viene revisando lo que son bibliografías, y más que nada se identifican las variables del estudio y la búsqueda a dónde va dirigido este tema. En la propuesta o el proyecto de investigación se continúa mejorando este proceso durante el momento de sustentar y empíricamente las variables de investigación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de presentar algunas ideas para elaborar el marco conceptual. Se organiza la información entre apartados, el propósito del marco conceptual, las variables y a su vez la hipótesis. El propósito del marco conceptual. El marco conceptual tiene diferentes propósitos. Uno de sus principales es ubicar el problema y el resultado de su análisis dentro de la investigación. Para esto también ayuda a precisar y organizar los elementos incluidos en el problema. Orienta el estudio en relación a la variable. Los elementos teóricos extraídos de la revisión de la bibliografía y estudios teóricos pertinentes al tema de investigación constituyen la base para describir y explicar esta hipótesis y a su vez también supuestas teorías del tema de investigación. Orienta la manifestación de datos, lo cual permite la recaudación de diferentes datos, sean cuantitativos o cualitativos, para la elaboración de una metodología o un diferente paso a esta investigación. ¿Qué es la variable y la hipótesis? La variable y la hipótesis es aquella que constituye los elementos principales o básicos a estudiar en el problema, llevando a etapas siguientes dentro de la metodología, llegando a un nivel operativo, ya que las variables del marco conceptual constituyen aquellos elementos principales o básicos, más que nada, en etapas como lo que viene siendo la metodología. Al concluir esta investigación, el marco conceptual explica solamente una variable, la unión entre la variable y el problema, y una solución. ¿Qué viene siendo la hipótesis? Una hipótesis también es la relación de una manera general o específica a una relación con otros canales, ya que el valor de la hipótesis resiste en una capacidad para establecer la relación entre los hechos y poder explicar por qué se produce. Mientras que para los pasos para poder elaborar un marco teórico, tenemos revisión de bibliografía antes, durante y después del proceso de redacción, ya que en muchas de las formas, al momento de redactar, tenemos que tener en cuenta que las normas APA son las principales para poder llegar a esta investigación, ya que no estaríamos haciendo un plagio y lograríamos recaudar diferentes libros, archivos, PDFs dentro de una sola investigación. La lectura crítica y recopilación de escritos e investigaciones acerca del tema, la búsqueda y el análisis de diferentes temas relacionados al tema de investigación nos contribuye para poder realizar un marco teórico más extenso y más lleno. Implementación de información primaria, secundaria y terciaria. Dentro de esta información podemos poner como información primaria los diferentes puntos, propósitos, datos, libros, metodologías y revistas, mientras que la información secundaria es la que consiste en la de procesar y reprocesar lista de fuentes, por ejemplo, resúmenes de información, generalmente de publicaciones, videos, películas, congresos, libros, tesis, todos estos puntos, mientras que la información terciaria es la fuente de primera mano, donde reúne documentos, nombres, títulos, revistas, boletines y simplemente documentos de empresas, entre otros, sobre el tema de investigación. También nos permite identificar elementos teóricos necesarios en la elaboración de la ficha bibliográfica, sección de elementos variables, primordiales, centrales, principales y secundarios, organizando la materia y elaboración del marco conceptual, por lo cual nos lleva a los procedimientos metodológicos del tema. Ya, y en esto de los procedimientos metodológicos, estos son procedimientos que permiten determinar la investigación, cómo vamos a llevar la metodología, las técnicas apropiadas para abordar este estudio, y a su vez el apartado que aborda aspectos generales dentro del paradigma cuantitativo y a su vez también que puede ser cualitativo. Estas técnicas son apartados que abordan diferentes puntos e instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, los objetivos y las metas. Dando a este, el documento es dirigido a personas del área de educación que les va a poder permitir y a su vez lograr que esta investigación sea involucrada en distintas investigaciones. Por lo cual, los métodos y las técnicas de recolección de información en la revisión bibliográfica son aquellos que observan calificaciones, incluso el uso distinto
y métodos distintos de investigación y así puedan ser implementados en distintas ocasiones. Y como último punto, el paradigma de investigación. El paradigma de investigación son métodos que se enfocan en los problemas y se buscan las respuestas. Estas palabras están compuestas de vocablo, método y sustantivo, del griego logos, que significa juicio, estudio que puede definirse como la descripción y el análisis, y a su vez la valoración crítica de métodos de investigación, como a su vez los métodos de trabajo. Este método sustenta en principios epistemológicos y por lo tanto se distingue una relación con determinado paradigma. Método cuantitativo de investigación. Este se adapta al modelo deductivo, tanto para las ciencias sociales como las ciencias naturales. También aboga por el empleo de estrategias cuantitativas, que son fundamentales en el método científico. Para el método científico se ha considerado las siguientes etapas: planteamiento del problema, construcción de un modelo teórico, deducción de consecuencias particulares, prueba de las hipótesis e introducción de las conclusiones en la teoría. El rigor y la credibilidad científica se basan en la validez interna y externa y en la confiabilidad. La validez interna. Esta se refiere a la precisión de los datos y si las conclusiones reflejan la realidad empírica. La validez externa indica que el fenómeno observado no solo se da en el grupo observado, sino que es generalizable a grupos similares. La confiabilidad es la capacidad del instrumento aplicado para producir medidas constantes acerca de un mismo fenómeno en estudio. Los procesos metodológicos más utilizados en este tipo de estudio son el control experimental, la observación sistemática del comportamiento y la correlación de las variables. Método cualitativo de investigación. Trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Las características más relevantes para este tema es estrategia de investigación. El propósito de la investigación se debe tener muy claro. La intencionalidad y el significado de la actuación son fundamentales. La insistencia en la relevancia del hecho o fenómeno. Se tiene muy en cuenta la realidad social que rodea al individuo. Se valora al ser humano por su capacidad y respuesta a determinadas situaciones. Aboga por la pluralidad metodológica con el propósito de dar una mejor respuesta a la situación existente. La relación sujeto-objeto es de interacción, especialmente cuando el sujeto es la persona humana. Algunos rasgos que definen la investigación cualitativa son los siguientes. Es inductiva. En la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística. Se estudia a las personas en el contexto de su pasado. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas. Los investigadores tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. La persona que investiga trata de suspender y apartar sus propias creencias. El tipo de investigación. De acuerdo con el alcance de la investigación, se puede determinar el tipo de estudio a realizar. La clasificación más general señala 4 tipos: exploratorias, descriptivos, correlacionadas y explicativos. Exploratorias. Tienen como objetivo esencial familiarizar al investigador con un tema que no ha abordado antes, novedoso o escasamente estudiado. Descriptivos. Son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Correlacionadas. Pretenden visualizar cómo se relacionan o no se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Explicativos. Pretende explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué se relacionan dos o más variables. Diseño de la investigación. La investigación experimental y la investigación no experimental. La investigación experimental. Esta de aquí se encuentra relacionada con los estudios de tipo cuantitativo mencionado anteriormente. La investigación no experimental señala estudios de tipo transicionales o transversales y longitudinales. Estos diseños se aplican en ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo. Es importante recordar que cuando mayor sea el grupo de estudio, mayor será la generalidad de los datos o estructura obtenida. Análisis de datos. Esta actividad es proceso continuo de examen de la información a medida que se obtiene, clasificándola, formulando preguntas adicionales, verificándola y desarrollando conclusiones. Para este proyecto de investigación se describe en términos generales cómo se pretende analizar, interpretar y presentar la información recopilada para dar respuesta a los objetos de la investigación. Es un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo del estudio. Cualquier forma de organizar la información es válida. No obstante, debe tener por lo menos 2 elementos, actividades y fechas.